Buenas noches, bienvenido a una nueva edición de Sierra y Mar, el programa que da repaso a los cambios que se han producido en las diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz en los últimos 40 años a raíz del aniversario de la llegada de los ayuntamientos democráticos. Hoy nos toca hablar de Sanlúcar de Barrameda, uno de los municipios más hermosos de la provincia de Cádiz. Y está con nosotros Rafael Hidalgo. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. Pues muy bien, muy bien. Y encantado de estar aquí. ¿Ha cambiado mucho Sanlúcar en estos 40 años? Bueno, Sanlúcar cambió muchísimo. Yo creo que Sanlúcar, igual que todos los pueblos de la provincia y bueno, el resto de Andalucía y España, ¿no? Pues ha cambiado muchísimo en estos 40 años, por supuesto para mejor, ¿no? Y bueno, pues quien vio Sanlúcar, yo que ya tengo una edad, ¿no? Pues puedo hablar del tema porque, bueno, a mí me cogió, cuando empezaron los ayuntamientos democráticos, me cogió con 20 y tantos años y bueno, lo he vivido, ¿no? Lo he vivido. Y bueno, Sanlúcar hoy en día no es aquello. Yo me acuerdo en aquellos entonces cuando se veía la cantidad de gente que había para cobrar el paro en las plazas del ayuntamiento y las presiones que habían entonces para ello. Bueno, pues gracias a Dios eso ya desapareció totalmente. Aparte de, bueno, pues si hablamos de infraestructura y de las familias como han mejorado todo el mundo, pues eso, un cambio radical, ¿no? Yo me acuerdo, creo que fue en el año 80 debió ser, con José Luis Medina de alcalde, que se produjo un escándalo de escala nacional sobre el uso que se daba a lo que entonces se llamaba empleo comunitario, que luego con el tiempo se llamó el PER, pero entonces era el dinero que el gobierno daba para ese tipo de gente que estaban desempleados, que vivían de la agricultura, y claro, la agricultura es estacional y el resto del año pues estaban en las plazas de los pueblos esperando a ver si salía algo. Y aquel escándalo fue muy famoso. Yo lo recuerdo perfectamente cuando José Luis, que bueno, el tiempo nos ha dicho que fue un buen alcalde, fue un alcalde magnífico para la transición. Ya después otras cosas no entro en valorar, ¿no? Pero fue un buen alcalde. Pues ya, yo me acuerdo que llegaba, a lo mejor venía a Cádiz a ver al gobernador, al que fuera, y después llegaba a Sanlúcar, lo esperaban allí con una ansia y a lo mejor pues llegaba y se ponía allí a hablar y decía, bueno, hemos conseguido no sé cuántos días más. Bueno, y la gente, se ponían todos, claro, y todo, ya abandonaban la plaza y se iban hacia el barrio alto, que era la zona más donde más gente vivía, que estaban en esa situación, ¿no? Y bueno, pues sí, pues había mucha gente que dependían de la agricultura. Yo creo que ya hoy, mucho menos que entonces. Ya no hay tanta gente trabajando en la agricultura. Trabajando en la agricultura, y entonces pues ya no se ve, gracias a Dios, no se ve eso en Sanlúcar, vamos. También en estos 40 años ha habido muchos cambios de gobierno, ¿no? Desde José Luis Medina, que era del Partido Comunista, luego el PSOE, el PP, otra vez el PSOE, es decir que... Efectivamente, hubo una moción de censura que luego empezó a gobernar el PSOE. A partir de ahí ya gobernó el PSOE durante mucho tiempo. Después llegó el Partido Popular, que estuvo gobernando un tiempo, además con mayoría absoluta, y bueno, ahora de nuevo volvió el PSOE y sigue estando el PSOE con más o menos mayoría. Ha habido veces que han gobernado solos, ha habido veces que han pactaron con el Partido Andalucista, y actualmente están en coalición de gobierno con Ciudadanos. Y bueno, pues... Bueno, el hoy vicepresidente de la Junta gobernó en coalición, ¿no?, con el PSOE, ¿no? Sí, efectivamente, sí, Ciudadanos, vamos, que son de Ciudadanos. Y hoy sí, estuvo un tiempo con ellos y han vuelto a pactar ahora, sí, tienes razón. Y el hecho de que cambiara tanto, que haya cambiado tanto en Sanlúcar, repercute en el futuro de la ciudad. Es decir, que porque hay gente en algunas instituciones, lo normal es que los proyectos continúen. Es decir, que
un alcalde empieza un proyecto y se va o lo echan, y el que llega no hace tabla rasa, sino que continúa los proyectos que están en marcha, ¿no? Hombre, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero claro, sí, no siempre pasa. Pero no siempre Hay pasa. veces que llega alguien y dice, fuera todo, y empezamos de cero. Y es un pequeño problema porque retrasa la ejecución de proyectos, sí, ¿no? Efectivamente, pero vamos, si te das cuenta, el PSOE lleva bastante tiempo, digamos, alternando a lo mejor en el poder, y bueno, yo creo que en Sanlúcar no se han dado eso de ninguna persona que haya llegado y haya cortado por lo sano, haya hecho tabla rasa sino que los proyectos que verdaderamente eran proyectos de ciudad, pues yo creo que han salido adelante, y bueno, Sanlúcar, ya te digo, ha cambiado muchísimo y no tiene nada que ver con hace 40 años, cuando empezó la democracia en este país. Y si no se vive tanto de la agricultura, ¿qué ha sustituido a la agricultura? ¿El turismo? Sí, Sanlúcar actualmente, o sea, porque Sanlúcar tiene la empresa vinícola, ¿no? que siempre han sido potentes en la zona, pero ahora mismo de lo que vive Sanlúcar principalmente es del turismo gastronómico. Sanlúcar ahora mismo, los fines de semana, Sanlúcar entre semanas, digamos que está muy tranquila, pero los fines de semana fluye una cantidad de gente, ya no solamente de Sevilla, de lo que es la localidad, digamos, más cercana, ¿no? La capitalidad más cercana, sino de Madrid. De Madrid viene un turismo que creo que está concentrado en Costa Ballena y que afluye a Sanlúcar con el tema gastronómico, que es muy importante en Sanlúcar ahora mismo, y de lo que vive la mayoría de la gente. Cuando funciona el turismo allí, que está funcionando, las cosas como... pues la gente picotean de ello, y, hombre, que haría falta más industria, por supuesto, pero vamos, que actualmente se vive de eso. De hecho, Sanlúcar ha presentado su candidatura a Capital Gastronómica Española, ¿no? Efectivamente. Para el año que viene. Sí, están luchando por eso. Eso es una iniciativa que presentó la sociedad civil a través de varias asociaciones de Sanlúcar. Y bueno, pues es una cosa que el ayuntamiento, la diputación la ha cogido con agrado, pero claro, no es tan fácil. O sea, eso hay que luchar por ello, y también no es una cosa que salga gratis, que hay que decirlo. Que eso hay que poner dinero por el año pasado fue Huelva, sí. Y Almería también creo que ¿Almería fue. es este año? No, yo creo que fue hace 3 años. Ah, vale. O sea que sería la primera vez. La primera vez que sería una ciudad no capital de provincia, ¿no? Y claro, yo por las noticias que tengo sé que es importante el tema económico. Y claro, el tema económico pues habrá que buscar, si no es digamos, la entidad local, la institución, el ayuntamiento, es difícil encontrar o patrocinadores o algo. ¿Quién es el que concede esa...? Eso lo organiza, por lo visto, una entidad privada. Y yo lo sé porque, vamos, porque en reuniones que he tenido con el alcalde, pues hemos comentado este tema y sé que van los... ¿Y esa entidad cobra por...? Lógicamente. Pues en Huelva yo creo que lo hicieron bien con eso. Yo Almería no vi, a lo mejor que pilla muy lejos, porque Andalucía es muy grande, pero de Huelva, cuando lo consiguieron y durante el desarrollo de jornadas y tal, vi que supieron explotar la promoción. Sí, pero eso. Si yo lo dije, si yo entiendo, y además yo confío en que si eso es así se va a ser positivo. Pero de momento hay que buscar los cuartos. A los cuartos, exactamente. Bueno, pues si lo consiguió Huelva, y estas cosas... Bueno, que no será por mí, vamos. Que sí, a mí siempre me pasa con estas cosas. Yo apoyo la idea y... A mí con estas cosas dices, bueno, pues, ¿qué hace falta dinero? Bueno, pues vamos a buscarlo, ¿no? Así que siempre habrá 2 o 3 instituciones. Juan Marín no podrá dejar de apoyarlo desde la Junta y pone dinero, digo yo. La presidenta de la Diputación, también. Dudo mucho que le niegue dinero a esta iniciativa. Bueno, pues ya hay 3, el Ayuntamiento y estas 2, con eso, y luego algunas empresas privadas. Yo creo que lo que hay que hacer es gestión.
haciendo gestión se consiguen las cosas. Y en este tema, pues lo mismo. Y uno de los elementos que siempre ha sido marca de Sanlúcar es la manzanilla, ¿no? Sí. La manzanilla de los langostinos y las carreras de caballos. Eso es el signo de identidad de Sanlúcar, ¿no? La manzanilla, bueno, pues ahí estamos. Yo que por familia, vengo de familia bodeguera, actualmente tenemos una bodega, mi hermano y yo, pero es un negocio que, bueno, que cuesta trabajo sacarlo para adelante, ¿no? Que no es... Si fuera tan bueno, seguramente que habría menos paro en Sanlúcar y demás, pero es un negocio que se mantiene muchas veces por la tradición que viene uno... Pues tiene un prestigio excepcional. Sí. Lo que pasa es que, como todo el mundo dice, que fuera de la zona no se consume, tiene mucho prestigio, la gente viene, pide su manzanilla, pero... Y además el problema que tiene la manzanilla es que no la sabemos vender, porque no está pagada. O sea, un vino que tiene de crianza como mínimo 3 años y lo vendemos a los precios que se venden comparado con Rioja o con los mismos vinos blancos de la zona. Mismos vinos de los blancos de la zona que se hacen, como yo digo, en un cuarto de hora, se vende mucho más caro que la manzanilla. ¿Por qué? Porque, no sé, pues es un tema que ahí es donde hay que trabajar y donde se tienen que espabilar los que llevan. Yo no llevo la bodega, pero lo digo para que... La manzanilla está en la denominación de origen. De origen de Jerez Cherry, manzanilla de Sanlúcar, Consejo Regulador de Jerez. Es que yo tengo amigos de fuera que cuando están en sus ciudades y tal, nunca se les ocurre pedir manzanilla, pero en cuanto vienen aquí, nada más que pueden tomar manzanilla. Es un bulo que dice que fuera no sabe de otra igual, forma. Que no sé cuánto. No. Pues yo te puedo decir que lo he tomado, si está fresquita, como yo digo, si es de reciente, porque ten en cuenta que la manzanilla es un vino de crianza biológica que aunque se le hacen estabilizadores para que no críe, sigue criando y bueno, si está fresquita, ya te digo, sabe igual Sanlúcar. Vamos, tú te llevas una cajita de Sanlúcar a Madrid, te la tomas en un tiempo prudencial y sabe igual, o sea, eso no es cierto. ¿De dónde viene ese impulso gastronómico de Sanlúcar? Porque, o sea, el vino, también hay vino, quizás está más famoso el de Jerez, ¿no? Y en cambio, de siempre yo he escuchado a la gente que se dedican profesionalmente a esto, como Pepe Monforte, muchos otros, siempre llevaban años diciendo que Sanlúcar es la capital gastronómica de la provincia. Es decir, que empezó en Casa Bigote o Balbino, o quién empieza... Hombre, yo te digo, sinceramente, Sanlúcar, por la necesidad, por lo que sea, empieza porque además Sanlúcar tiene una huerta maravillosa, o sea, si nos metemos en la huerta, pues tenemos todo lo que eran los antiguos navazos, después está la zona de la Algaida, que tiene las famosas papas de las arenas finas, que son maravillosas, y después es un puerto de mar, un puerto de pescado fresco, o sea, tenía todos los ingredientes para salir. Y claro, pues efectivamente, como tú bien hablas, el tema de Fernando y Paco Bigote empiezan a tirar de la gastronomía y Casa Balbino con sus tortillas de camarones, la barbillana, todo eso empieza a tirar y empiezan a crecer gente nueva que imitan, porque al final, pues más o menos las tapas son en el mismo ámbito que destacan eso, las tortillitas de camarones de la Barbiana, de Casa Balbino, y esos son los que tiran de eso, y como se ve un filón ahí que viene bien para que la gente pueda vivir allí, porque no existe otra cosa, pues, y es competitivo, porque además los precios en Sanlúcar, calidad-precio es muy bueno, pues yo creo que ahí está la base del éxito. ¿Y qué impacto tienen las carreras de caballos? Porque en realidad duran poco tiempo, ¿no? Efectivamente. Pero son casi una imagen, un símbolo
de Sanlúcar, ¿no? Pues mira, el impacto te lo puedo decir porque bueno, nosotros todos los años, esto se hace en 2 ciclos, ¿no? Este año concretamente son 13, 14 y 16, nos saltamos el 15 porque es la patrona de la Virgen de la Caridad y bueno, y después viene el 28, 29 y 30 de agosto, son los 2 ciclos de 3 días cada uno. Entonces, nosotros encargamos todos los años un estudio de impacto de la empresa Cantar Media, que nos hace un barrido del mes de julio y el mes de agosto, y bueno, el impacto de las carreras de caballos es impresionante, o sea, tiene una valoración de 6 millones de euros y con redes sociales y todos los medios de comunicación llega a casi 300 millones de espectadores, o sea que es brutal. Y tiene un impacto económico bastante bueno, porque este año tenemos un estudio también que nos ha hecho la Consejería de Turismo y bueno, hablan de que en la playa afluyen de fuera unas 65 o 70 mil personas de fuera, más los que están allí, o sea, que en las playas de Sanlúcar los días de carrera se llegan a aglomerar allí de 35 o 40 mil personas y días que están. Y en el recinto de llegada, que es donde está el pado, donde están las gradas, que es donde se ve la entrada, allí hemos contabilizado a veces 12 o 13 mil personas. Y otro punto fundamental que puede desarrollar Sanlúcar es el 5º centenario de la Vuelta al Mundo, que han estado hace poco los Reyes allí en Sanlúcar, y no sé, como eso, digamos, ya podemos decir que ha empezado, no sé si Sevilla está capitalizando mucho. Es el tema de siempre, ¿no? Que hay los puristas hombre, los que están ahí muy metidos en la organización, en la sociedad civil, y esto pues, les tira mucho el tema de que Sevilla y Sanlúcar, que si salió de Sevilla, que si salió de Sanlúcar. Yo creo que eso fue una gesta histórica y maravillosa, y que bueno, que cada sitio tiene en Sevilla se manejaron toda la documentación y todos los permisos y tal y cual, y en Sanlúcar pues se pertrecharon para salir, o sea, porque en Sanlúcar bajaron por el río pues sin el palo mayor y sin apenas mercancía, porque el calao era muy pequeño, ¿no? Y en Sanlúcar pues realmente Sanlúcar fue donde se montaron, donde se llevaron los marineros, donde partieron y de donde volvieron, o sea. Y bueno, pero siempre va a haber pique pero yo creo que cada uno, yo creo que es mejor llevarnos bien con Sevilla que ponernos a pelear por cosas que no. ¿Y qué cosas se están organizando con...? Bueno, pues allí en Sanlúcar hay muchos actos que todos los años en la fecha de septiembre, el mes de septiembre lleva ya unos cuantos años que lo copa todos actos del 5º centenario de la circunnavegación. Y bueno, ahí hay 2 asociaciones que trabajan por el tema, una es el Círculo Artesano y otra es la Fundación Puerta de América, que son sociedades civiles que luchan por hacer actos de todo tipo en lo referente a la Vuelta al Mundo. Y otro elemento singular de Sanlúcar es el archivo de Medina Sidonia y el Palacio Ducal, que lo hace singular en todo el mundo, ¿no? El archivo privado más importante seguramente del mundo, ¿no? Sí, hablan de Europa, pero quizás también sea del mundo. Es el archivo privado, que es una maravilla, y bueno, que está regentado por la Fundación Medina Sidonia, y que también hace muchos actos en lo referente a tanto a la circunnavegación como actos propios de conferencias y demás, y bueno, que está funcionando además muy bien.
empezaron un poquito eso, pero Lidia están cada día siendo más altos y yo creo que de manera muy positiva para el pueblo de Sanlúcar. Y entonces, volviendo un poco al tema de la evolución de Sanlúcar en estos 40 años, quizás el cambio mayor es la dotación de infraestructuras, es decir, en colegios, infraestructuras sanitarias, es decir, un hospital concertado ahí en Sanlúcar, y me imagino varios institutos, colegios, etcétera, que se habrán ido construyendo a lo largo de estos años. Claro, evidentemente el tema de infraestructura es muy importante en todo lo que has nombrado, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo de lo del hospital, el trabajo que costó hacer un hospital, pero bueno, entonces había gente que no lo veía, o decía que había un hospital a prácticamente 20 kilómetros de Sanlúcar, que era el hospital de Jerez, pero sin embargo luego se han hecho hospitales en muchos sitios y bueno, ahí están funcionando. El hospital de Sanlúcar funciona, hay una cantidad de gente todos los días que bueno, alivian bastante lo que es el hospital de Jerez, ¿no? Después, si hay algo complicado, pues Jerez, ya te digo, en una ambulancia está prácticamente a 10 o 15 minutos de Sanlúcar, o sea que no es tiempo. Y después de colegio, pues efectivamente, antes había dos colegios, en aquello entonces había 2 colegios, 3 colegios, hoy hay colegios en todos los barrios y todo, y bueno, y está escolarizado todo el mundo, ¿no? Que también en aquellos tiempos, hablando de hace 40 años, pues no era así, ¿no? Y bueno, eso hay que agradecérselo Y después en infraestructura de tipo de carretera y accesos a Sanlúcar, los accesos a Sanlúcar estaban fatal. Hoy en día, salvo uno que hay ahí, que se llegará, pues los accesos están medianamente bien. O sea. Quizá falte un vínculo permanente con Huelva, con un catamarán, Matalascañas. Claro, esa es siempre se está hablando de eso. Yo lo escuché la primera vez a Jaime Pérez Llorca, pero hace de esto 40 años por lo menos, ¿no? Que le llamaba el fiordo ecológico, le llamaba él a Doñana, ¿no? Y hace poco vi que volvió a hablar la Junta de eso. Sí, ¿no? Sí, porque aquello en principio era una lucha había unos cuantos en Sanlúcar que capitaneaban aquella idea de hacerlo por la carretera costera, cosa que era inviable, inviable. Hoy visto, entonces no se le daba la importancia a la ecología que hoy tiene, ¿no? Pero lógicamente, bueno, pues fue un acierto, para mí, creo, desde mi punto de vista, creo que fue un acierto no hacerlo por el tema ecológico. Pero después hay otra carretera que era el trazado norte, que se empezó, luego se quedó parado y ahora efectivamente ha vuelto a renacer, a hablar del tema de bordeando, porque realmente son 2 provincias que creo que son las únicas de España que no. La única de España tiene un acceso directo entre una y otra, ¿no? Siendo limítrofes. Claro, para ir a cualquier pueblo, digamos, Matalascañas, que la tenemos de Sanlúcar a 20 kilómetros en línea recta, pues fíjate tú la vuelta que hay que dar. Llega a Sevilla, vamos que y por ejemplo, toda la gente que van al Rocío y eso, pues si tienen que ir en coche, pues. Pero vamos, y también la economía, ¿no? Y Huelva con Cádiz, pues supondría también. Y es curioso también porque Sanlúcar ha sido siempre la puerta de entrada al Coto, más que Huelva. Más que por Huelva, sí. Hasta me imagino que sigue habiéndolo, yo lo hice una vez, que había la cooperativa que se llama Marismas del Monte, que tenía unos todoterrenos así panorámicos, y entonces tú tenías que ir desde Sanlúcar, cruzar, y venían allí y te recogían, te daban la vuelta, enseñaban, así que sigue siendo... siendo puerta de Doñana. Y además veo que muchos presidentes de gobierno pasan por Sanlúcar. Todos acceden por allí, claro. Ten en cuenta que normalmente van al Palacio de la Marismilla, que está como o sea, de la orilla de enfrente debajo de Guía está a 2,5 kilómetros, 3 kilómetros en coche, ¿no? Que se llega en nada. Y también había gente que trabajaba allí en el Coto, guardas. Sigue habiendo muchísima gente, o sea, que trabajan en los retenes de incendios y en la guardería del Parque Nacional de Doñana. Vamos,
Están así que a la 1 de la tarde por ahí los ves llegar todos en la barcaza, que es el cambio de turno. Y vamos, que ahí te puedo hablar que no sé, pero yo puedo así, pero por lo menos 90 personas seguramente que trabajan allí de Sanlúcar, ¿no? Sanlúcar ha tenido siempre, a diferencia de otras poblaciones, una relación especial con Sevilla, ¿no? Sanlúcar siempre ha estado, vamos, muy influenciada por Sevilla. ¿Por qué? Porque Sanlúcar es como un barrio donde veranea muchísima gente, igual que Chipiona. Chipiona y Sanlúcar es que están muy influenciados por Sevilla. Están ahí en un pico, están, digamos, que es, claro, todo el mundo afluye allí a veranear y tiene casa allí. Pues ese vínculo se ha seguido manteniendo en el tiempo. Y entonces, pues eso deja huella, a través del tiempo deja huella, lógicamente. Y luego hasta el puerto de Sevilla, o sea, la entrada del puerto de Sevilla es Sanlúcar, ¿no? Sanlúcar, ¿no? O sea, cuando va un barco, los prácticos... Claro, los prácticos se montan ahora en Chipiona, porque antes había, creo que antes, ya esto ha figurado, desaparecido, antes había el práctico de barra, que el práctico de barra se montaba en Chipiona y entraba hasta Bonanza. O sea, metía por la barra de Sanlúcar, por eso se llamaba práctico de barra. Y en Bonanza desmontaba otro, ya era el práctico del río. Hoy en día hacen los dos, el práctico de barra y de río es el mismo. Y se monta en Chipiona y ya guían los barcos hasta Sevilla. Luego también había mucho vínculo de las familias, de la aristocracia, de la familia real. Claro, y todo entre... Los Montpensier veraneaban en Sanlúcar, en el actual ayuntamiento. Era la residencia de verano de los Montpensier, y ellos fueron los que trajeron a Sanlúcar, digamos, muchas familias de abolengo, digamos, de Sevilla, y hubo toda la línea de playa, que hoy la avenida debajo de Guía, se hicieron chalés ahí, muchas familias de Sevilla que venían al amparo de los Montpensier a veranear a Sanlúcar, que fue cuando Sanlúcar, pues le llamaban la San Sebastián del Sur. Por aquella, por toda la gente que venía a veranear desde... Bueno, Rafael, pues ha sido un placer esta charla. El placer es mío, vamos, sobre Sanlúcar, ¿eh? Muchas gracias. Como tú bien has dicho, cuando uno habla de su pueblo, pues se emociona, sí, y se viene arriba. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. El municipio de Sanlúcar de Barrameda, situado en la margen izquierda de la desembocadura del río Guadalquivir y frente a una de las principales reservas naturales en Europa, como el Parque Nacional de Doñana, alberga un total de 67.640 habitantes, en una extensión de 166 kilómetros cuadrados. Además del maravilloso entorno natural que posee la localidad, conserva un patrimonio arquitectónico impresionante, siendo por ello declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973. Las primeras elecciones democráticas, celebradas en Sanlúcar en 1979, provocaron sentimientos de ilusión y alegría que respondían a un anhelo generalizado de la población. La cuestión es que las primeras elecciones democráticas, y Sanlúcar no fue una excepción, fueron una como gran explosión de alegría, ¿no? En el sentido de que, claro, tanto tiempo arrebatada a la democracia, tanto tiempo perdida y tanto tiempo anhelada, se consiguió gracias a las elecciones municipales. No se nos olvide que fueron de las primeras democráticas de España en época contemporánea. Se consiguió dar rienda suelta a la ilusión y cauce a la ilusión de millones de personas, ¿no? Y en Sanlúcar de Barrameda sucedió que la gente se expresó con entera libertad desde el punto de vista de la decisión política de a quién votar,
y se reveló como una ciudad profundamente de izquierda. En nuestro recorrido por los 40 años de ayuntamientos democráticos conversamos con Julia Franco Corbacho, primera mujer concejal del Partido Comunista en la Corporación sanluqueña, con José Luis Medina Lapiez al frente del ayuntamiento. Julia señala cómo fueron aquellas primeras elecciones. Bueno, pues eran movimientos clandestinos, tanto de un partido como de otro. Yo incluso hice varias reuniones en el Palacio de la Duquesa, porque yo vine a través de la Duquesa de Medina Sidonia Sanlúcar, y de ello salió que había que trabajar por Sanlúcar, que ya llegaba el momento de decidir rotundamente qué íbamos a hacer con Sanlúcar y por qué queríamos trabajar. Yo me integré muchísimo con gente de izquierda, porque la señora duquesa más o menos estaba con la gente de izquierda. Sabíamos que en este Sanlúcar lo primero era que querían a la gente de izquierda, no querían la derecha ya de tantísimos años, pero además de mal funcionamiento de aquí de Sanlúcar. La gente tenía muchas ganas de cambiar, del cambio. Y entonces empezamos a trabajar sobre ellos, con la legalización, y yo fui a varias reuniones. A mí me comprometió el Partido Comunista en aquel momento, e incluso la señora duquesa dice, donde se puede trabajar para Sanlúcar va a ser ahí, porque es el que va a ganar. Al frente José Luis Medina, es el que proponían como alcalde todas las estructuras, se conocía a través del colegio El Palomar, era el director, y era un hombre muy conocido ya en la gente obrera. Se empezó a decir en Sanlúcar lo que íbamos a hacer y ganamos las elecciones. Hay del pueblo que dice, llegaron los comunistas, ¿qué pasará con los comunistas? Y no entendían que José Luis fuera, no lo sabían tampoco, que José Luis fuera de este talante tan democrático y tan liberal. José Luis lo primero que tenía en mente era democratizar todo lo que era el ayuntamiento, abrir las puertas en par en par y que participara el pueblo, y que estuviera el pueblo llano y el pueblo no llano y todo. Llegamos al ayuntamiento y hay una anécdota que me gusta siempre decirla porque es la verdad, ¿eh? Cuando llegamos, pues uno no voy a decir quién, pero del partido muy mayor ya, del mundo obrero, del trabajo clandestino de muchos años, dice, hombre, José Luis, ya llegamos nosotros aquí hemos llegado, y ya dice, no, esto no es nuestro ni nada, este es el ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, y yo soy el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, presentada por las siglas del partido, pero yo soy del pueblo, alcalde del pueblo, del que me ha votado y del que no me ha votado. Vamos a empezar a trabajar por ahí. Y dijo él, bueno, vale. Entre los logros de Medina al llegar al ayuntamiento cabe destacar la realización del Plan General, el fortalecimiento de las instituciones sociales y la recuperación del patrimonio histórico. Su intención era urbanismo, estaba parado, Sanlúcar no funcionaba, no funcionaba nada de albañilería, nada de construcción ni nada. Entonces su obsesión era urbanismo, democratizarlo totalmente, abrirlo totalmente y hacer el plan general, que no estaba en Sanlúcar de Barrameda. Entonces se hizo el plan general, la gente empezó a tener trabajo, se empezó a ilusionar y la gente tenía ganas de hacer cosas, o sea, el comerciante abrir los comercios, sabían, luego empezó una trayectoria de la alcaldía muy buena, porque lo que te digo, entraba todo el mundo en el ayuntamiento, cuando querían que José Luis Medina estuviera, querer hablar con ellos, lo tenían, si no era un día porque había mucho trabajo, al día siguiente estaba José Luis para recibirlos, y recibía a José Luis Medina. Tras 8 años en el Ayuntamiento de Sanlúcar, en junio de 1987 vuelve a salir elegido José Luis Medina como primer edil, pero tras una moción de censura presentada un mes después por el Partido Socialista junto a Alianza Popular y CDS, convierte al socialista Manuel Vital, nuevo alcalde de la localidad, que se encargó de la gestión urbanística y cultural, implicando numerosos cambios en la ciudad.
me ilusioné por Sanlúcar, quería cambiar el modelo de Sanlúcar. Yo me encontré con un ayuntamiento pequeño, donde está ahora la actual biblioteca municipal, que además, para no tener, no tenía ni... Para entrar tenía que coger por la escalera, el hueco de escalera, entraba allá en el despacho, y donde había uno, en fin, muy rudimentario. Modernicé la gestión municipal, donde antes todo se hacía manualmente, se informatizó, y me llevé el ayuntamiento al Palacio de Orleans. Fui el alcalde que trasladé el ayuntamiento allí, se rehabilitó el ayuntamiento y se puso en marcha también, tenía mi experiencia de gestión, tanto en la seguridad social como aplicando técnicas de presupuesto por programa, o sea, modernicé lo que era la gestión municipal. Y luego pues emprendimos otras actuaciones, ¿no? Es decir, que las actuaciones iban dirigidas más a poner a Sanlúcar, impulsar a Sanlúcar, sobre todo muchas veces en el plan urbanístico. El tema cultural fue una de mis preocupaciones importantes, porque entendíamos que Sanlúcar, que tiene mucha historia y tiene mucho patrimonio, no se había puesto en valor suficiente. De ello me encontré con la Merced, que era una edificación que recientemente había recibido el ayuntamiento, pero que estaban totalmente en ruinas. Entonces se firmó un convenio, firmé un convenio juntamente con otros alcaldes, que es llamado Plan Colón 22 en Santa Fe, en Granada, con el presidente Rodríguez de la Borbolla, y se rehabilitó la Merced. La Merced, que era y es una antigua iglesia, se convirtió en un auditorio, que es el actual auditorio de la Merced, y se rehabilitó también diferentes zonas. Por ejemplo, se hizo un convenio con un particular, había una antigua bodega, que era un antiguo convento de los mínimos, donde tuvimos la sesión gratuita de lo que era la iglesia, lo que es ahora el Centro Cultural La Victoria. Conveníamos con la Consejería de Cultura y se hizo el Centro Cultural de La Victoria, está en el centro de la ciudad, y que era totalmente desconocido para los sanluqueños, ¿no? Y se siente especialmente orgulloso de la construcción del acceso a Doñana desde Sanlúcar a través del barco Rey Fernando y de la avenida Quinto Centenario. Yo me siento más orgulloso fundamentalmente del Quinto Centenario. ¿Sabes por qué? Porque no era realmente una reivindicación de los sanluqueños. Yo me encontraba con asociaciones de empresarios, y algunos que lo que me apostaban era porque la calle Ganao me la ampliara, para que iba a caer casa, pero nadie se apostaba en hacer una avenida amplia para Sanlúcar, y Sanlúcar necesita, y sigue necesitando, adecuarse a los tiempos, ¿no? Nosotros tenemos ahí enfrente, en el Parque Nacional de Doñana, el único patrimonio que hay en la provincia de Cádiz, aunque esto no es de la provincia de Cádiz, patrimonio de la humanidad que contamos, no hay otro. El Parque Nacional de Doñana es uno de los parques más importantes, no de Europa, sino del mundo, los 2 o 3 primeros, incluso pues entonces, y sin embargo desde aquí, es verdad que era municipio de Almonte, pero desde Sanlúcar, había sido de Sanlúcar durante muchos siglos, y reivindiqué permanentemente el que el Parque Nacional de Doñana tuviese una entrada por Sanlúcar y que surgiera de Sanlúcar. Eso fue una enorme pelea política que me costó mucho esfuerzo, y a mí se me ocurrió la idea, juntamente con el director del parque, porque el acceso a Doñana tiene sus plazas muy limitadas. Entonces luchamos hasta que tuviera un acceso a través de un barco que, saliendo desde Bajo Guía, recorriese una parte que es que imitaba a los antiguos vapores que hacían los recorridos de Sevilla a Sanlúcar. Entonces ese barco yo mandé a un ingeniero naval que se hiciera el proyecto, y luego el Ministerio de Agricultura financió la construcción del barco, que se hizo en Vigo. Ese barco es el actual Real Fernando, que le pusimos el nombre del primer buque de vapor que navegó en España, que lo hizo de Sevilla hasta Sanlúcar, a principios del siglo XIX. En 1987 dimite Manuel Vital y le sucede su compañero de partido Agustín Cuevas. Años más tarde es implicado en varios procesos judiciales y apartado de la alcaldía a través de una moción de censura en 1999.
El popular Juan Rodríguez Romero sería el encargado de sucederle en el cargo. Laura Seco, por entonces segunda teniente de alcalde, comenta en qué situación se encontraron el ayuntamiento sanluqueño. Pues entramos con un ambiente muy enrarecido, una oposición que lógicamente estaba muy crispada por cómo se había producido ese cambio en el gobierno de la ciudad, y con un equipo de gobierno en el cual pues no estábamos solos, nosotros teníamos 7 concejales y la mayoría eran 13 concejales, y en el cual pues compartíamos ese gobierno con el Partido Andalucista. Fueron momentos complicados por esa minoría que tenía nuestro partido, por la situación que se vivía. Yo, al menos, las delegaciones que ostenté en ese momento me resultaron difíciles al principio, aunque luego de las más gratificantes, porque además yo, por ejemplo, la primera delegación que llevé tenía 26 años, y no solamente tenía 26 años, sino que era mujer. Entonces yo sufrí mucho machismo porque llevé la delegación de seguridad ciudadana, nunca la había llevado una mujer, en un ambiente policial en el que había pues una situación muy anómala, mucha polémica, y bueno, pues al principio fue complicado, ¿no?, hacerme con el respeto de los agentes, pero ya te digo, bueno, terminó como mi experiencia más gratificante en política. Creo que fue mi paso por la delegación de seguridad ciudadana. Nosotros, por ejemplo, hicimos una obra muy importante, como fue la antigua avenida de la vía férrea, que bueno, pues era una de las entradas de Sanlúcar para la dirección de la Algaida, y bueno, los camiones pesados que iban para el tema de la agricultura tenían que pasar prácticamente por el centro de la ciudad para llegar a la Algaida, porque la parte de arriba, bueno, pues era arena. Ahí pusimos asfaltado, hicimos una avenida con su alumbrado, con su acerado, pero bueno, eso lo hicimos en muchísimas calles de Sanlúcar. Invertimos más de 37 millones de euros en asfaltado, alumbrado, acerado, en las diferentes zonas y a lo largo de los 8 años que estuvimos en el gobierno. Luego también, bueno, pues pusimos en marcha proyectos que entendíamos que eran necesarios para Sanlúcar, que nosotros queríamos ponerlos en marcha y que los ciudadanos necesitaban. Y proyectos de los que, bueno, hoy la verdad es que paseo por Sanlúcar y me siento orgullosa de haber contribuido a que eso sea una realidad. Hoy en día tenemos una estación de autobuses, tenemos una biblioteca municipal acorde con lo que es la ciudad de Sanlúcar, tenemos un centro peatonal, tenemos un parque subterráneo, abrimos los jardines del palacio, que estaban cerrados al público, no lo podían visitar y estaba totalmente abandonado. El centro comercial de la calle Ancha, al peatonalizarlo, también se hizo ahí un centro comercial abierto, se hizo la avenida de la Manzanilla, se arreglaron las covachas. Yo creo que dejamos un legado importante a la ciudad de Sanlúcar, que fueron 8 años muy duros por diversas circunstancias, pero que hoy, mirando para atrás, yo creo que los sanluqueños valoran lo que hicimos, y nosotros, los que tuvimos la suerte de formar parte de ese gobierno durante los 8 años, nos sentimos orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena para que nuestra ciudad sea mejor hoy. Y recuerda especialmente 2 logros durante el gobierno del malogrado Juan Rodríguez: la rehabilitación de los jardines de las Piletas y la recuperación del Castillo de Santiago. El Castillo de Santiago, yo recuerdo de pequeña, bueno, igual que todos los sanluqueños, de ver unas ruinas prácticamente donde no se podía entrar, donde estaban ocupados por drogadictos, y donde estaba totalmente expoliado. Se trabajó muchísimo en el Castillo de Santiago. Una de las personas que trabajó mucho en ese Castillo de Santiago, desgraciadamente, hoy no está con nosotros, fue el alcalde, pero también otra de las personas que trabajó mucho en ese proyecto tampoco está con nosotros, que era el delegado de turismo, en ese momento Miguel Ángel Ruiz. Y yo creo que es merecido, ¿no?, pues darles ese pequeño homenaje, que la ciudad de Sanlúcar tiene hoy su castillo abierto, que somos ejemplos de muchas ciudades que han venido a visitar y a ver cómo conseguimos ponerlo en marcha sin un duro, sin que al ayuntamiento le costase dinero, sin que dejase de ser titularidad del ayuntamiento ese castillo. Y bueno, y yo creo que es importante, ¿no? Pero luego también hay otro proyecto que a mí personalmente, bueno, pues también por motivos sentimentales quizás, ¿no?, pues recuerdo con cariño, y me da mucha pena verlo hoy en día, como son los Jardines de las Piletas. Los Jardines de las Piletas, bueno, pues para los que somos sanluqueños, recordamos que era paseo obligado cuando ibas a la playa para ir a los Jardines de las Piletas, se paseaba, se tomaba allí el agua de las piletas. Bueno, pues tenía un encanto histórico y sentimental, ¿no?, para muchos sanluqueños. Eso estaba también cerrado, las estatuas las habían robado, se habían roto. Bueno, conseguimos rehabilitarlo, conseguimos poner las estatuas, conseguimos abrirlo al público, le dimos contenido.
En los comicios de 2007 se produce un importante vuelco electoral cuando la socialista Irene García recupera la alcaldía con mayoría simple, presentando un renovado equipo. En este periodo se centraron en la mejora de la gestión municipal. El ayuntamiento se había convertido en un serio problema de enfrentamiento con la mayoría de las entidades y colectivos de la ciudad, enfrentamientos incluso con los propios trabajadores municipales y sobre todo una nefasta gestión económica. Y fueron años muy duros, muy complicados, en primer lugar de hacerle entender a la ciudadanía que lo primero era poner en orden la gestión municipal, que había que retomar una senda de que los servicios públicos se pudieran desarrollar con normalidad, que las cuentas municipales no podían ser un problema para el desarrollo del municipio y había que empezar a cambiar la imagen también de Sanlúcar, ¿no? Destaca especialmente la consecución de dos logros, la recuperación de la antigua casa de maternidad y las labores de saneamiento en la ciudad. Pese a las dificultades económicas, se hicieron muchas cosas. Pudimos abordar multitud de actuaciones que eran básicas para hacer que problemas enquistados que había en el ayuntamiento se eliminaran. Recuerdo que montamos una auténtica revolución para el saneamiento de la ciudad en espacios clave que permitieron sobre todo el poder desarrollar determinadas zonas de Sanlúcar, pero le tengo un cariño especial a un proyecto que creo que hubo un empeño personal no solo del Gobierno, también tengo que reconocer de los trabajadores municipales, por recuperar una casa que se convertía ya en una seña de identidad para el municipio, como era la antigua casa de maternidad, una casa que estuvo a riesgo de perderse, como mucho del patrimonio de Sanlúcar. Hubo un momento de expolio urbanístico donde no se respetó ni siquiera las protecciones culturales que tenían, de declaraciones de bienes cultural que tenían muchos edificios de Sanlúcar, y esta que era ya una casa a riesgo de perderse porque estaba ya comprometida para precisamente convertirse en un edificio de vivienda, que había sido tradicionalmente el lugar de nacimiento de muchas generaciones de sanluqueños y sanluqueñas, pues pudimos recuperarla, que el ayuntamiento tuviera la propiedad, y hoy por hoy es el Conservatorio de Música, probablemente uno de los conservatorios más emblemáticos que tiene la provincia y Andalucía, y hoy se convierte, por tanto, en un edificio no solo para recuperación de ese patrimonio desde el punto de vista cultural, sino que además permite la enseñanza a muchos jóvenes en un arte tan importante como la música. En 2013, Irene García presenta su renuncia pasando a ser secretaria general del Partido Socialista en la provincia de Cádiz y le sucede el primer teniente de alcaldesa, Víctor Mora, que establece una política de continuidad respecto a su antecesora. Teníamos un proyecto que teníamos encaminado, era un proyecto complejo porque es verdad que nos tocó vivir pues, la época más mala en cuanto a la crisis que teníamos. Hay que tener en cuenta que es una ciudad en la que en 2013, cuando llegó el alcalde, tenemos en torno a 13.000 desempleados, un 43% de la población. Hoy podemos decir que estamos en 8.500 desempleados, en un 30%, es decir, 13 puntos menos. Algo que, bueno, que mientras que existe un parado, yo siempre lo digo, hay un drama en la familia y no podemos estar contentos con esos datos, pero es verdad que la situación pues, ha mejorado bastante. Una ciudad en la que en población vemos cómo crece y haciendo ese balance, pues hace 40 años estábamos pues, con 20.000 habitantes menos, somos de las ciudades que poco a poco seguimos creciendo y teníamos pues, primero en mente sanear la economía. Encontramos una ciudad en la que había una deuda de 108 millones de euros, prácticamente dos presupuestos del ayuntamiento, que está en torno a 60 millones, y en el que a día de hoy estamos en 35,5 millones de euros. Sigue siendo una cifra importante, pero desde luego que la gestión económica creo que es lo que más nos ha hecho destacar y nos ha hecho además pues, mejorar no solo la situación económica del ayuntamiento, sino en la ciudad. Cuando llegamos al gobierno, casi ningún proveedor quería trabajar con el ayuntamiento y el que lo hacía pues ponía precios pues 3 veces superior al que cualquiera de nosotros como ciudadanos normales podíamos tener en esa empresa, y hoy día para cualquier contrato, cualquier pliego, pues estamos teniendo en torno a 10, 12 empresas que se quieren presentar con baja, que lo que hace que las mismas obras, los mismos servicios que tenemos que dar a los ciudadanos, pues lo consigamos hacer por un precio más económico para la ciudad, por lo que digo que no solo la economía repercute de manera en datos económicos, sino también en el día a día de la ciudad de Sanlúcar. Entre los logros a destacar bajo su periodo en la alcaldía se encuentran la mejora de los accesos a la localidad, el mobiliario urbano, así como la rehabilitación del castillo de Bajo Guía y del mercado de abastos. Y uno de los proyectos pues, que más
interés teníamos y que más era una demanda pues de casi 20 años en esta ciudad, era un mercado de abasto que hemos conseguido rehabilitar, un mercado de abasto moderno y un mercado de abasto que ahora mismo pues, puede ser de los mejores mercados de abasto pues, de toda Andalucía. ¿Qué es lo que nos pasaba también? Que una ciudad turística como es Sanlúcar estaba necesitada de acceso, porque a Sanlúcar hay que llegar, no es una ciudad que te encuentre a mitad de camino. Se consiguió la carretera de Jerez y ahora estamos trabajando en los del puerto, en el que el tramo que corresponde ahora mismo al ayuntamiento lo vamos a finalizar en este año, y después hemos conseguido el compromiso de la Junta de Andalucía para también licitar un tramo de los accesos por la carretera de Chipiona. ¿Qué nos queda? Finalizar esos accesos y también por la carretera de Trebujena. Eso es uno de los logros de los que nos sentimos más orgullosos, unido al día a día de los sanluqueños, porque bueno, hemos mejorado en parques infantiles, en infraestructura. Recuerdo que hace 10 años en la ciudad pues no se veía una obra, había muchas zonas que se inundaban con 4 gotas que caía, y hoy vemos como todas esas partes se han ido mejorando con inversiones muy importantes, tanto de lo que se ve, pero también que hemos querido invertir en lo que no se ve, pero que mejora el día a día de los sanluqueños. Sanlúcar de Barrameda debe seguir potenciando los productos autóctonos como los procedentes de la huerta, las bodegas y el mar, además de un mejor aprovechamiento del patrimonio cultural y natural, siendo estas las principales actividades económicas de la ciudad. Sanlúcar de Barrameda tiene unos sectores económicos muy marcados. Estamos hablando de, y no por orden, de la economía productiva, del campo y el mar. Estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de la viña, estamos hablando de la colonia Monte Algaida, y estamos hablando del vino, la bodega y la viña, sectores tradicionales pero muy potentes y muy fuertes, tanto económicamente hablando como socialmente en el contexto de la ciudad, y que han creado una ideología y un imaginario colectivo de señas de identidad, ¿no?, muy potentes. Estamos hablando de paisajes, estamos hablando de Doñana, estamos hablando de patrimonio cultural y natural, estamos hablando de la puesta en valor de ese patrimonio. Dentro y fuera de temporada, Sanlúcar es una referencia permanente en lo que se refiere a punta de lanza en gastronomía, en enología, en gastroturismo, en enoturismo. Me decían hace poco unos amigos de fuera cómo se maravillaban de cómo en Sanlúcar no solamente se encontraba bien encontrado lo tradicional desde el punto de vista de la gastronomía, sino cómo la innovación estaba llevando a cabo una gran acción de coexistencia, de maridaje con los sectores, con las ideas tradicionales, ¿no? Cómo se une lo tradicional con la innovación, y quizá por ahí esté una de las claves del éxito futuro de la economía sanluqueña, ¿no? El ser capaces de poner en valor lo tradicional y desde donde estamos estoy viendo elementos patrimoniales de Sanlúcar de Barrameda de primera mano con la innovación económica. No se ha vendido todavía bien Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar es muy grande, tiene una historia impresionante desde el 1400. Se debe de vender porque tenemos primordialmente gastronomía suficiente para que vengan a Sanlúcar, pero hay que hacer temas culturales impresionantes, que impresiona a la gente, que se abra Sanlúcar, que Sanlúcar no se ha abierto todavía. Tenemos marisco, tenemos pescado, tenemos viñas, tenemos todo, si es que lo tenemos todo. Sanlúcar debe apostar por su gente, o sea, por su gente, porque yo creo que una de las riquezas más importantes que tiene Sanlúcar es el patrimonio humano que tenemos. Tenemos personas innovadoras, personas con ganas de tirar para adelante, personas que quieren a Sanlúcar, porque Sanlúcar es una ciudad que enamora, no solamente a los que tenemos la suerte de haber nacido allí, sino también a los que la conocen, ¿no?, y la hacen como un poco suyo. Bueno, Sanlúcar tiene, yo creo que muchas oportunidades. Creo que es una ciudad que tiene un patrimonio histórico-cultural de primera magnitud, que hay que seguir convirtiéndolo en la mejor referencia. Tiene elementos que los hacen muy singulares y muy distintos. La gastronomía es un atractivo de primer nivel, no solo por sus vinos, sino también por sus productos típicos de la tierra, y por tanto es una ciudad que su propio patrimonio histórico y el natural, por ser puerta de Doñana, hace que el sector turístico y por tanto el sector servicio se convierta en una gran bandera para seguir creciendo. Hay ahora mismo un momento adecuado para convertir a la ciudad en un antes y un después. La conmemoración del 5º centenario de la Vuelta al Mundo puede posicionar a la ciudad desde el punto de vista turístico
y por tanto de generación de empleo y desarrollo económico en una de las grandes ciudades de nuestra tierra. Hombre, ahora mismo tenemos un proyecto que nos destaca, que estamos trabajando, como es la celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, en el que entendemos que es una oportunidad en varias vertientes. Una oportunidad tanto para dar a conocer a Sanlúcar, para ponerla en el mapa, que es una ciudad conocida, pero tenemos que entender lo que deseamos a nivel nacional e internacional, aprovechando la celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Para ello hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla, para que la nao Victoria por todos los puertos por donde va parando del mundo, pues lleve promoción de Sanlúcar, y también queremos dejar alguna infraestructura que queden para los años, ¿no?, en Sanlúcar. Sanlúcar tiene condiciones idóneas por su gastronomía, por su historia, y eso pasa también porque los sanluqueños conozcan más su historia, que es mi obsesión. Yo creo que tenemos potencialidad suficiente como para tener un buen futuro si somos capaces de apostar por eso. Yo apostaría evidentemente por la cultura, pero en su concepto más, y por también adecuar también el que esta zona cada vez fuese más, pudiéramos decir, conocida en el resto del mundo. Pues tiene que ir dirigido fundamentalmente a poder combinar ese elemento que es hoy el sector turístico, un sector básico y fundamental para la provincia de Cádiz, con elementos tradicionales ligados a los sectores primarios. Sanlúcar no puede obviar que a través del cultivo de la vid, del campo, es uno de los elementos económicos que sigue dándole fortaleza, y por supuesto el de la pesca, ya que ligados estos tres elementos también al sector turístico, pues puede ser una gran oportunidad como ciudad. Una mejor puesta en valor de su patrimonio histórico, la mejora de la proyección del municipio al exterior y la potenciación de sus sectores tradicionales se alzan como principales señas de identidad de la localidad y se posicionan como principales focos de actuación en los próximos años.